¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Valentín Sáenz Morales. Soy alumno de la Universidad IEXPO. Y en esta ocasión, dentro del seminario de profundización en técnica argumentativa e interpretación jurídica, que forma parte del programa del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que imparte dicha universidad, abordaré el tema de lo que es la argumentación jurídica y las falacias en relación con la contradicción de tesis 293-2011, que define unos puntos sumamente importantes dentro del sistema de interpretación, de argumentación jurídica en nuestro país. Iniciamos con lo que es, definiendo lo que es la argumentación jurídica. La misma es el proceso que está referido a la justificación de las premisas, de las decisiones y de los razonamientos. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que es esa herramienta que nos sirve para poder justificar, demostrar, convencer a un auditorio o a determinado destinatario. ¿Cómo se argumenta jurídicamente hablando? Bueno, hay dos supuestos. El primero de ellos es en tratándose de casos fáciles. Aquí, pues bueno, se parte de un silogismo subsuntivo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y el otro es un caso difícil. Aquí se tienen que resolver problemas de interpretación, un problema de relevancia, un problema de prueba o un problema de calificación. Encontrar la solución a esta problemática no es tan sencilla y por tanto no aplica a primera instancia el silogismo subsuntivo. Aquí tendremos que aplicar todas las formas posibles de argumentación. Mm, las formas y métodos de argumentación están enfocadas a si vamos a argumentar sobre normas secundarias o, o constitucionales. En las primeras, bueno, no es una norma de rango supremo y por tanto sí aplica la substitución y el silogismo. En tratándose de interpretación de normas constitucionales no ocurre esto. Entonces aquí, pues bueno, atendiendo a esa naturaleza, tendrán que aplicarse progresivamente una serie de instrumentos argumentativos que nos permitan justificar o explicar mejor cómo funciona la norma. Eh, el tema que nos interesa, la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos en 2011. Eh, bueno, lo que es la contradicción que mencionábamos tiene mención de referencia con este punto, pero aquí nos interesa identificar qué puntos importantes nos dio esta reforma constitucional. Uno, pues bueno, se refiere a lo que es la interpretación conforme a la Constitución y el principio pro homine. Dos, contempla que los métodos y criterios de interpretación en materia de derechos humanos, deberán atender a los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. Y finalmente, se incorpora el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Esto, pues bueno, en el tema que estamos analizando, lo que es la contradicción de tesis 293-2011, tiene importancia porque vamos a identificar cuál es el orden jerárquico que guarda las normas convencionales en relación con la Constitución y qué tan obligatorias son las resoluciones internacionales o convencionales. Yo aquí les comparto una serie de argumentos interpretativos de acuerdo al autor Giovanni Tarello. Y pues bueno, algunos, no nos vamos a adentrar en ellos porque finalmente no es el tema importante, pero se los comparto. Los métodos de interpretación jurídica, aquí pues bueno, vamos a entender por ellos esas herramientas que nos permiten formular enunciados interpretativos, es decir, nos auxilian para atribuir significados a normas jurídicas o premisas normativas. Esto, como ya lo mencionamos, puede ser respecto a normas secundarias o normas constitucionales, que es el punto que nos va a interesar. Los métodos de interpretación no solo son útiles para formular una interpretación jurídica, sino para justificarla, y pues bueno, de ahí que esa labor es sumamente importante en nuestra área jurídica. Cumple dos funciones, una heurística para encontrar la interpretación adecuada más correcta, y que es sumamente importante, y una función justificativa. Esto nos sirve para validar o justificar la interpretación que estamos haciendo de la norma.
Los métodos de interpretación no son normas, sino modos de argumentar. Eso nos queda muy claro porque finalmente a través de estos métodos es como vamos a lograr una mejor argumentación en el tema que se trate. La clasificación de los métodos, bueno, podemos encontrar, dependiendo de su resultado, la interpretación declarativa, interpretación correctora, histórica y evolutiva. Y de acuerdo al contexto interpretativo, pues puede ser lingüístico, sistemático o funcional. Aquí también, bueno, eh, no es exactamente el tema, pero por ejemplo, el funcional se realiza interpretando la norma de acuerdo a los fines que persigue. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita cómo se pronunció el Pleno de la Suprema Corte al momento de resolver la contradicción 293-2011 anunciada. Los precedentes, bueno, aquí también se los comparto como tal. Estos son criterios interpretativos que han emitido órganos jurisdiccionales en la resolución de casos iguales o semejantes. ¿Qué queremos o a dónde quiero llegar con esto? Pues lo que se trata de la jurisprudencia. Son vinculantes, recordémoslos en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, dependiendo el órgano judicial que lo encargue, que se encargue de emitirlo. Lo que se conoce regularmente como efecto cascada, desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, las salas, tribunales colegiados, plenos de circuito y en orden descendente. Entonces también se los comparto por aquí. Las falacias. Este tema también es trascendente porque, pues bueno, primero vamos a definir lo que es la falacia para ver su importancia con lo que son los argumentos. Este es un argumento que de inicio parece que es correcto o bueno, pero no lo es. ¿Cuál es el riesgo de su uso? Pues que nos lleva a conclusiones equivocadas. Y si lo aplicamos dentro de la interpretación, de la argumentación jurídica, pues evidentemente que va a llevar a una conclusión errónea. Aquí les comparto un ejemplo. Si las calles están heladas y el correo se demora, el correo se demora, por tanto, las calles están heladas. Esto es una falacia porque finalmente el hecho de que el correo se demore no necesariamente implica que se deba a que las calles sean heladas. Clasificación de las falacias, pues aquí les comparto algunas. Eh, por ejemplo, falacia de misericordia, aquella que se remite a generar compasión en una persona para obtener algo. Es decir, no estamos argumentando, exponiendo razones de peso, sino simple y sencillamente atendiendo a la misericordia de alguna parte. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. No es un argumento convincente, pero quizá logre su finalidad en base a premisas erróneas. Eh, se los comparto nada más. Llegamos al punto que nos interesa. Contradicción de tesis bajo el número 293-2011. ¿Qué temas se abordaron en esta contradicción? El primero, la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución. Y el segundo, el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación al primer tema, ¿qué es lo que resolvió la Corte? Bueno, por mayoría de 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte, perdón, por mayoría de los 10 votos de sus integrantes, resolvió que existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, finalmente, tratándose de derechos humanos, no nada más nos vamos a regir por lo que establezca la Constitución, sino también por lo que es los tratados internacionales. Las normas de derechos humanos se van a analizar independientemente de su fuente, es decir, no se relacionan en términos jerárquicos. Sin embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, debe estarse a lo que indica la norma constitucional. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues bueno, que siempre, bueno, aquí sí predomina lo que es el principio constitucional el principio de supremacía constitucional, que virtud al mismo por encima de la Constitución no hay nada. Entonces, cuando aparezca esta restricción por parte de un derecho, así respecto a un derecho humano por parte de la Constitución, se va a atender a esta. Los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de constitución de regularidad constitucional que debe analizar en base a esto, todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que bueno, que finalmente se sigue respetando el principio de supremacía constitucional, pero a la par de la Constitución, en tratándose de derechos humanos, vamos a atender en igualdad de situaciones a lo que es la Constitución y los tratados internacionales
Estos no están por encima de la Constitución, que quede claro. Finalmente, tienen un plano de igualdad, pero lo que nos interesa como personas es que ahora el abanico de protección hacia nosotros en relación a derechos humanos se extiende. Es decir, no nada más tomamos como referencia la Constitución, sino también los tratados internacionales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que la Constitución no regule cabalmente determinado derecho humano. Entonces nos podemos remitir a la norma internacional y si aquí encontramos una protección, mientras no vaya o no esté limitada por la norma suprema en nuestro país, vamos a poder aplicar eso. Esto me parece un aporte sumamente trascendente porque finalmente, insisto, ¿qué es lo que nos interesa? Que se protejan de manera efectiva los derechos humanos de las personas. En el tema 2, se establece que finalmente la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que es obligatoria, es decir, no está sujeta a que si la autoridad nacional quiere o no quiere acatarla, no, es su obligación acatarla. Aquí yo les comparto la presentación de acuerdo al tema, a las fuentes consultadas. Es obligatoria o vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Bueno, obviamente ya lo mencionábamos, siempre vamos a partir del principio pro persona para poder determinar qué norma, si la constitucional o la convencional, nos va a beneficiar. Yo nada más hago esta observación, dice todos los órganos jurisdiccionales que quede claro, y atendiendo precisamente a ese principio pro persona y pro homine, finalmente no es nada más para los órganos jurisdiccionales, sino es para toda autoridad nacional, es decir, administrativas o de cualquier otra índole, tienen el deber de acatar lo que establezca la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto, insisto, es plausible porque finalmente pues ya encontramos una protección mucho más amplia y efectiva para nosotros como personas. Entonces, insisto, es un gran avance. Esto no choca con quizá algunas opiniones que puedan decir que se atenta contra el principio de soberanía nacional, ya que desde el momento en que el Estado mexicano suscribe y se compromete a cumplir con ciertas obligaciones internacionales derivadas de tratados internacionales, la obligatoriedad para acatarlos es manifiesta. Entonces, y sobre todo, insisto, tratándose de materia de derechos humanos. Entonces, esta contradicción de tesis que por aquí les comparto nuevamente su número, sumamente importante para efectivizar de manera real lo que es la protección de derechos humanos. ¿Qué es importante? Bueno, ya para concluir, hacer efectivo esto. ¿Qué deben atender los juzgadores al momento de realizar esta labor? Bueno, primero determinar que con base a la verificación de la existencia, que existen, perdón, las mismas razones que motivaron el pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana, es decir, que el caso se adecua. Y evidentemente, pues esto tiene sentido porque vamos finalmente a proteger al derecho humano de las personas. Dos, en todos los casos que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Esto, pues evidentemente que van a la par, ya como yo lo decía, es un plano de igualdad que finalmente pues, representa un mayor beneficio para las personas. De ser imposible esta armonización, puede ocurrir, debe aplicarse el criterio que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Ya los mencionaba. Puede ser que en la Constitución no lo regule, entonces, si sí lo prevé la norma convencional, vamos a aplicar la norma convencional porque finalmente así lo permite la Constitución y así lo establece la norma convencional. Bueno, aquí les comparto las referencias que utilicé para la elaboración de este trabajo y pues les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad. Eh, Hasta pronto. Gracias.